9:40, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en la edición de este día viernes 30 de junio. Concluye este sexto mes del año y con la conclusión del mes de junio también cerró en la mayor parte de los centros educativos, sean públicos o privados, pero especialmente los públicos también, la actividad del año escolar anterior. Pero hay que irse preparando ya para el 28 de agosto, que será pues el día donde oficialmente abrirá el año escolar 2023-2024. Y si hay una institución que no va a tener vacaciones, todo lo contrario, es precisamente el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que ahora tiene la tarea difícil de hacer una planificación bien calculada sobre el número de estudiantes y las necesidades que tiene que satisfacer, y un presupuesto que sabemos siempre genera pues obligaciones porque hay prioridades y hay pues muchas cosas que deben irse resolviendo sobre la marcha. Para hablar de este tema, actualizarnos con respecto a algunas informaciones del INAVIE, quién mejor que su director, Víctor Castro, a quien tenemos en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, para hablarnos precisamente de los servicios, de la planificación de un año escolar que se ve lejos, pero que eso está ya a la vuelta de la esquina, y obviamente de las experiencias aprendidas sobre la marcha de este que recién concluyó. Don Víctor, bienvenido a esta cabina, entre amigos, entre conocidos, y por supuesto a responder las preguntas de nuestros compañeros. Muchas gracias, buenos días, jóvenes, un placer estar aquí de nuevo. El bienestar no vacaciona. Exacto. Ese es el lema que tenemos ahora de INAVIE, pero quiero aprovechar primero para felicitar a los maestros. Hoy 30 de junio es el Día del Maestro en República Dominicana. Nosotros queremos felicitarlo y a través de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, de mi amigo Eduardo Hidalgo, quien ha estado colaborando tanto con la gestión de INAVIE. Quiero felicitar entonces a todos los maestros de República Dominicana. Bueno, vamos a arrancar. Don Víctor, vi su noticia de que ustedes le han suplido a casi 2 millones de estudiantes, 1.800.000 y pico de mil. Así es. He aprendido a respetar el valor del desayuno escolar por una información que me dieron sobre el impacto que tiene en el precio del pollo cuando las escuelas cierran, porque ustedes son unos grandes compradores. ¿Qué va a pasar con los alumnos ahora en estas vacaciones? Hay gente que lo único que come es los alimentos que recibe en la jornada escolar. Bien, gracias, Susana. Yo te voy a responder tus inquietudes. Sin embargo, quiero informarles a ustedes que nosotros concluyó el año escolar 2022-2023 sin un escándalo en INAVIE. Eso es. Sin problema de calidad en los alimentos, sin problema de que no llegaron y sin suplidores demandando pago. Pero asimismo, el año escolar 2023-2024 tendrá que empezar de igual forma. Nosotros, la planificación del inicio del año escolar, que será el 28 de agosto próximo, inició hace un año, esa planificación. Lo que trajo como consecuencia que hoy, 30 de junio, más del 75% de los centros educativos tienen los uniformes en sus almacenes. O sea, por primera vez en la historia, los niños van a recibir los uniformes en el momento en que se inscriban en el centro escolar, no cuando inicie la clase. Porque nosotros empezamos a entregar uniformes en los centros educativos 4 meses antes de que inicie el año escolar. Eso nunca había pasado. Nunca un centro escolar había iniciado la clase con los uniformes. Nosotros lo entregamos 4 meses antes. Pero también le puedo decir al país que el año escolar empieza el 28 de agosto. Y los suplidores del PAE, de los programas de alimentación escolar, hace más de un año que ya están adjudicados. O sea, no va a haber problema de que me van a adjudicar. Pero también les quiero anunciar que estamos llamando ante todas las redes y los espacios que tenemos disponibles a los suplidores que terminaron de suplir el 23 de junio para que nos entreguen la factura, la última factura de lo que suplieron, para nosotros pagarle ahora en julio todas las deudas que ellos tengan y antes de que termine julio nosotros pagarle un anticipo. Oigan, que también va a ser por primera vez. Vamos a entregar un anticipo que yo aspiro que sea antes de que inicie el mes de agosto.
para lo cual ya nosotros tenemos los libramientos hechos para pagar sus anticipos, pero no podemos pagarlos porque los suplidores tienen una deuda del anticipo anterior y Contraloría no paga anticipo a quien le debe. Y por eso llamamos a los suplidores que depositan la factura, porque se prorratea, el anticipo que se le entrega se prorratea en el año entero. Y el último pago que van a hacer los suplidores de esa deuda de anticipo que generaron es con la factura de junio. Entonces, cuando paguen esa factura de junio, ya nosotros tenemos libramiento para darle el 20% del contrato que tienen para suplir el próximo año. Excelente. O sea, nosotros en INAVIE estamos listos, porque también por primera vez en la historia de la educación de República Dominicana, la entrega de las raciones de alimentos van a ser el mismo día que empieza el año escolar. Eso siempre empezaba 4 y 5 semanas después de iniciar el año escolar. Y nosotros vamos a entregar el mismo día que inicie el año escolar, vamos a empezar a entregar los alimentos. Y los uniformes, repito, ya están en los centros educativos. Respondiendo a tu pregunta, esa es una inquietud, Susana, que tenemos. Nosotros hemos hablado, y el presidente está bien sensibilizado en eso, de que no solo en vacaciones, sábado y domingo estamos haciendo los estudios para también ver la forma de llevar los alimentos a los niños, independientemente de que tendremos que llevarlo en vacaciones, porque nosotros hacemos estudios permanentemente en INAVIE sobre los niveles nutricionales de los niños. Y cuando lo medimos a inicio de año, vemos que los niveles nutricionales se reducen con relación a final de año. Y eso está asociado a que durante las vacaciones, y ustedes saben que muchos de esos niños van a los centros educativos, los padres lo envían a los centros educativos con una expectativa de encontrar qué comer durante el día. Entonces, vacaciones no llevan esas raciones y entonces hay un nivel de nutrición terrible. ¿Qué estamos haciendo para eso? En principio, mientras nos preparamos para poder entregar en tiempo muerto, como se llama, alimentos, bueno, estamos organizando campamentos. En los 122 distritos escolares estamos organizando campamentos gratis para los niños de la familia, y ahí, aparte de los juegos y todo esto, también le vamos a dar desayuno, le vamos a dar almuerzo. Qué bien. En eso estamos. Pero tu inquietud es justa, nosotros también estamos preocupados por eso. 715,000 familias se benefician todos los días de estas raciones, que concluimos el año entregando 957 millones de raciones, que impactaron a 1.8 millones de estudiantes, con una inversión mensual de más de 2.300 millones para esa familia, cuya vulnerabilidad todos conocemos. Aquí hay muchas familias de verdad que no hay expectativa de que los niños puedan encontrar un alimento que no sea en el aula. Por eso la deserción escolar se ha reducido bastante. Que básicamente para comer. Sí, es verdad. Es penoso tener que decirlo. Sí, hay que decirlo. Pero tenemos que darle los dos alimentos. Y para darle el de la enseñanza, primero tenemos que darle el de la ingesta alimentaria. Bueno, si una sociedad, escúchame, Farid, si una sociedad le da de comer a sus presos, ¿por qué no lo va a hacer con sus estudiantes? Y más con sus niños. No, porque yo estoy de acuerdo con todo eso. De hecho, quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte, Víctor, porque definitivamente ese plan de primera generación de suplir los elementos básicos existenciales para los párvulos, los niños, yo creo que en esta gestión suya en el INAVIE se ha logrado. Ojalá el gobierno pueda exhibir en otros ámbitos la misma métrica que ha podido exhibir con su gestión en el INAVIE. Y me monto ahí mismo porque ya superada esa parte, uno siempre buscando lo mejor, anda persiguiendo el otro umbral de mejoría, ¿verdad? Entonces, la ley 6697 que crea el INAVIE establece no solamente el tema de uniformes y de alimentación, sino que hace una concepción amplia del bienestar estudiantil. Dentro de ese marco se establece, por ejemplo, lo que son los clubes científicos y tecnológicos. Entonces, me pregunto, ¿qué planes, ya que tiene esta parte resuelta el INAVIE, qué planes tiene a futuro para fomentar el desarrollo cognitivo intelectual de los estudiantes dominicanos a partir de la innovación y del acceso a tecnología en estos clubes científicos que plantea la ley? Recuerden que la formación del alumno es materia del MINER. Nosotros trabajamos por el bienestar. No obstante, el lunes, con la presencia del presidente, inician otro tipo de campamento que tienen que ver con la formación robótica de los niños. Excelente. Desgraciadamente, solo van a ser 20 campamentos de esta naturaleza, con la ayuda del ITLA,
Pero en términos general, la currícula en los centros educativos es responsabilidad del minero. Nosotros, en lo que sí le puedo anunciar al país que iniciamos este año el piloto del transporte. Y ya para el próximo año escolar se va a ampliar casi el 60% del territorio nacional. Wow. Se está trabajando con mucha discreción esto, tal vez yo no debería decirlo, pero el gobierno está trabajando para que como mucho en 2 años esté universalizada la facilidad de transporte para todos los centros educativos de República Dominicana. Pero van a iniciar este agosto con 700 autobuses adicionales, cuando son 1000 y pico que se necesita para universalizarlo. Pero o sea, en ese mismo orden yo quisiera ahí quizá empalmar la pregunta que quiero formularle, y es que en cuáles territorios, cuáles provincias ya se ha ido avanzando, en cuáles municipios se ha logrado la cobertura del transporte escolar, y lo otro, cómo van a asumir el reto del transporte en ciertas comunidades rurales donde no es tan sencillo tal vez suministrar un autobús para permitir el transporte escolar. Mira, nosotros empezamos en Monteplata, y en La Victoria, en Nigua, y el piloto fue básicamente en pocas comunidades, pero ha sido exitoso. Se ha rebasado la expectativa que teníamos, la gran demanda del transporte escolar y la formación de todo el equipo que está trabajando en este servicio se ha hecho en base a ese piloto. El piloto nos ha dicho qué hacer en cada territorio. Por ejemplo, en este momento el Intran está trabajando con los 7.200 centros escolares estableciendo rutas. Para un caso simpático es que cuando nosotros hicimos los estudios, en principio para ser piloto, determinamos que de acuerdo a la ruta se necesitaban 5.000 y pico de autobuses para poder suplir la demanda de la población escolar de República Dominicana. Sin embargo, ya en el Gabinete de Educación que tuvimos el miércoles, nos lo presentaron y vimos que no son 5.000 y pico de autobuses, solo son como 1.200 autobuses. Okay. Por un sistema de ruta inteligente que está trabajando el Intran. Entonces, estos pilotos se hacen precisamente para ver las oportunidades que podemos lograr en cada uno de los territorios. Y esto se está haciendo de verdad de manera muy inteligente, se está haciendo con mucha discreción, pero este es un aporte muy importante también para la familia dominicana, porque no solo es lo que se van a ahorrar transportando a sus niños, sino la seguridad con que se va a hacer. Hay muchos niños, señores, que van en la cola de un motor. Pero por eso le digo lo del tema, y disculpa José Luis, el tema del transporte, sobre todo en los lugares rurales, si ya se ha examinado cuál va a ser la solución que han de dar al transporte, porque ahí es que muchas veces tenemos las más grandes carencias. No, te dije que el Intran está trabajando en el ruteo. Okay. La gente a veces, aquí hay escuelitas, de verdad, que tienen 8 estudiantes en zonas de difícil acceso, y la gente entiende que los servicios no llegan a ellos, y al revés, en la zona de difícil acceso es que nosotros ponemos más atención, porque son los más carenciados. Entonces, cualquier escuelita que esté lo más apartado que ustedes crean, nosotros no le llevamos un almuerzo al mediodía caliente, pero sí le llevamos los alimentos crudos, y se lo llevamos, como es zona de difícil acceso, no podemos ir todos los días. Hay un elemento semanal, quincenal o algo así. Hay un elemento, Víctor, a propósito del tema de transporte. La República Dominicana es el país que está en el top 10 número 1 en el mundo. Así es. De mayor muerte y accidentes de tránsito, sí. Todos muertos. Nosotros tenemos un promedio diario en la República Dominicana, entre 7 y 8 personas fallecen diario por accidentes de tránsito. ¿Cuál va a ser el sistema o cuál van a ser los tipos de autobuses? Porque en Estados Unidos está claro, una cosa es un autobús de pasajeros, otra cosa son los autobuses especializados para estudiantes. ¿Cuáles son los estándares que se van a establecer en la adquisición de esos autobuses para garantizar el nivel de seguridad de esos estudiantes ante cualquier eventualidad de un accidente de tránsito que permita proteger? ¿Que lo tuvimos? Lo tuvimos recientemente, Felipe, una tragedia terrible. Pero en el caso del transporte que Felipe toca,
Es importantísima la pregunta porque casualmente nuestras banderitas que llegaron aquí a finales de los 80 eran, entre otras cosas, los descartes del transporte de autobuses escolares a Estados Unidos. Correcto, y acostumbramos mucho a traer vehículos usados, sobre todo porque ya están desechados. Entonces lo que me gustaría saber, ¿cuáles son los estándares? ¿Cuál es el criterio que se va a utilizar para la adquisición de esos autobuses? Que por lo menos a la empresa que se vaya a adquirir esos autobuses, sea INAVIE o el Ministerio de Educación, que le diga, mira, son estas las condiciones que nosotros necesitamos. No que el suplidor imponga las condiciones, pensando en que va a transportar personas común y corriente normal, como está acostumbrado aquí el sistema de transporte en la República Dominicana. Mira, Felipe, yo valoro tu inquietud y tu preocupación en lo que tiene que ver con el transporte. Yo no soy experto en transporte, yo soy gerente. Y el sistema escolar está trabajando con Onésimo González, que ustedes recuerdan, un experto, está trabajando Hugo Veras, hay un equipo de gente trabajando esto, pero sí te puedo decir, en la República Dominicana ya están casi llegando 700 autobuses que tienen las especificaciones para el transporte escolar y nuevos, o sea, el sistema, ellos están cuidando todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad para los estudiantes. Nosotros cuando termine el proceso de instalación de todas las necesidades para tener un buen transporte, entonces nosotros vamos a gerenciar el proceso de lo que tiene que ver con el manejo diario. Pero los técnicos son los que se están encargando de verificar todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad. Sí, porque hay que transportar un estudiante, un grupo de estudiantes, no es lo mismo que tú tener que transportar pasajeros normales del día a día, sobre todo en el sistema de transporte de la República Dominicana, que son almacenes de seres humanos expuestos a cualquier tipo de circunstancia en un momento determinado. Sí le puedo decir que en el piloto, que se estaban transportando unos 20,000 estudiantes diarios, no se registró durante el año escolar ningún incidente. Sí, por eso esos autobuses no tienen las especificaciones para transportar estudiantes. A lo que me refiero es que aquí te modifican hasta los asientos, el término de carga. De repente un autobús de estos tiene capacidad para 40 estudiantes y le agregan 10 asientos más. Al agregar mayor cantidad de peso, obviamente que los riesgos para las personas que están ahí, es mucho mayor. No, tu preocupación de verdad, Felipe, yo no te la puedo responder todas, pero son justas y yo sé que se está trabajando con todo el cuidado del mundo. Don Víctor, el presidente de la República anunció que se iba a iniciar el programa para permitir la entrada al sistema escolar de niños con cierta discapacidad, por ejemplo, con el trastorno por ejemplo, del autismo en ciertos niveles, que pudieran, decía el presidente, pueden perfectamente incorporarse al sistema escolar público. Eso ya está previsto para iniciar ahora, y se lo pregunto, la gente dirá, pero ¿por qué? Se lo de usted otra cosa, no, porque se supone que si ya va a iniciar ese programa, eso va a impactar entonces en el INAVIE en términos de alimentación, porque muchos de esos niños necesitan una alimentación diferente. ¿Se ha discutido ese tema en el INAVIE con las autoridades del Ministerio de Educación, o todavía eso está solamente en anuncio? No, nosotros en INAVIE tenemos bien claro cuál es nuestra misión, pero Julieta, nosotros trabajamos con niños de ciertas discapacidades, y por eso tenemos programas de salud para esos niños y para otros niños. Pero solo trabajamos 4 aspectos que tienen que ver con la discapacidad. Por ejemplo, la visual, que muchas veces hay niños que están en las aulas y ni siquiera los papás saben que los niños no tienen una visión 20/20, como se dice, o que le permita por lo menos ver la pizarra y chequear lo que el profesor está escribiendo. Y nosotros tenemos programas para identificar lo que llamamos malla de detección, para identificar esos niños que tienen esos problemas, y lo que tratamos son problemas visuales, auditivos, bucales. Nosotros durante 2 veces al año desparasitamos toda la población escolar para que los niños, cuando ingieren un alimento, no sean
los parásitos no sea que se lo puedan comer y los niños queden desnutridos. Pero en términos de programas especiales para discapacidad, nosotros no tenemos en INAVIE. Lo que sí vamos a tener en INAVIE este año es lo que es la educación inicial. Ahora empezaba hasta el año pasado a partir de los 5 años. Ahora va a empezar a partir de los 3 años. Y entonces ahí sí nosotros tenemos una alimentación diferenciada con respecto a los otros niños. Otra noticia es que nosotros, a partir del próximo año escolar, y ya tenemos los suplidores y ya tenemos el presupuesto, vamos a entregar alimentos sábado y domingo al programa Prepara, que es la educación de adultos, que antes se daba de noche, ahora se da sábado y domingo. Y nosotros vamos a empezar este año, ya estamos listos para entregarle a esos jóvenes, adultos, los alimentos, desayuno y almuerzo, sábado y domingo. Y perdón que interrumpa ahí, pero a los niños de 3 y 5 años. Eso es sumamente importante, porque mire, yo estuve viendo unos liceos, unas escuelas que trabajan con ese programa, y una de las cosas que los profesores me decían es esa misma, que los jóvenes se iban a comer y no volvían. Pero ahora con esa inclusión, pues ya estarán ahí y completarán las horas del programa. Parece, don Víctor, que en este país la prioridad número 1, casi única, es la del bienestar magisterial. La de los estudiantes queda como en un segundo, tercer plano. Hay precisamente un asomo de acuerdo nuevamente con la mediación del Defensor del Pueblo entre ADP, Ministerio de Educación, que parece que se va a concretizar el lunes. Un acuerdo básicamente de aumento a pensionados y sueldos y demás pensiones, inclusiones. Básicamente en ese acuerdo. Y yo quisiera que usted me sugiera 1 o 2 puntos más que deben ser prioritarios desde el punto de vista del bienestar de la materia prima, que creo yo que es el estudiante, además del profesor, ¿verdad? ¿Qué puntos se podrían priorizar en otro acuerdo, en estas conversaciones que puedan también incluirse con la ADP? Bueno, yo repito, el miércoles cuando estábamos en el Gabinete de Educación, el presidente a mí me sorprendió que habló de que hay una nueva reunión para lunes. El lunes a las 3 de la tarde. ADP, porque hay una preocupación en todo el país y es con el asunto de que hay 195 días de docencia en el año y que deben cubrirse. Incluso estábamos hablando sobre la jornada extendida. El presidente instruyó para que las materias básicas puedan repetirse en la tarde. O sea, que si en la mañana hay español, hay matemáticas, que vuelva y se haga en la tarde, que se duplique la cantidad de tiempo que se está empleando en las materias básicas. Bueno, excelente noticia. Y el presidente está encabezando esa reunión y tiene un testigo, porque es voluntad del gobierno de que el sistema educativo, y este es el año en que nosotros tenemos que empeñarnos para que nosotros empecemos a salir de los bajos niveles en que está colocada la educación. Y para eso se están haciendo todos los ajustes para que, sentándonos con la ADP, bueno, yo le puedo decir una cosa, y yo creo que el presidente está usando, con todo el perdón, ese modelo. Cuando yo llegué a INAVIE, la ADP te subía varios videos todos los días sobre situaciones de escuela. Y yo lo primero que hice fue que me senté con Eduardo. Yo era compañero de Eduardo en el Consejo Económico y Social, éramos miembros de la comisión ejecutiva ambos, trabajamos juntos el pacto educativo. Y yo me senté con Eduardo y le dije, mire, profesor, a partir de ahora, si lo que queremos es resolver los problemas de alimentación, dígame cualquier problema antes de denunciarlo. Y yo le prometo que antes de 24 horas lo voy a resolver. Don Víctor. ¿Sabe qué trajo como consecuencia? Que la ADP nunca ha subido más un video, y también Eduardo Hidalgo, él mismo, siempre me llama para decirme, Víctor, de manera puntual hay un problema en tal o cual sitio. Y ha ido conmigo a los centros educativos a resolver esos problemas. Nunca más la ADP ha vuelto a hablar sobre los programas de INAVIE. Don Víctor. Porque realmente cuando nosotros conocemos un problema en INAVIE, lo resolvemos antes de 24 horas. Eso está bien. Entonces, yo creo que ese acercamiento que está haciendo el gobierno con la ADP, señores, es el gremio de los profesores y todas las luchas de la ADP. Yo estoy de acuerdo con la lucha de la ADP.
Sí, creo que no estamos de acuerdo con que se pierdan clases. Con eso que no se pierdan estamos de acuerdo, clases. claro. Incluso yo le dije, profesor, cuando se vaya a parar la docencia en un centro educativo, yo quiero que eso nos permita entregar los alimentos. Muy bien. Y él está de acuerdo. Ojalá. Entonces es asunto de que tiene que haber ese tipo de acercamiento, porque nosotros tenemos que mejorar la educación, pero todos. No puede, eso no es una misión solo del gobierno, los padres, los profesores, la sociedad toda tiene que empoderarse, porque señores, los niveles de los índices que miden la calidad de la educación en el mundo nos tienen a nosotros, Felipe, como en el transporte, en la alfombra. Sí. Tenemos que levantarnos. Don Víctor, hay un trabajo que me pareció interesante hace cerca de un mes, varias semanas atrás, de ustedes junto al Ministerio de Industria y Comercio, con la capacitación de los suplidores, de las MIPYMES, que hacen el trabajo de suplir a INAVIE. A eso se agrega un decreto, creo que 3022, si no falló la numeración, 322, con el tema de tratar de siempre preferir, ¿no?, el producto nacional, el producto de MIPYMES nacionales, como una forma de apreciar la participación económica de estos sectores, de estos segmentos. Ahora bien, todo eso me parece maravilloso. Sin embargo, hay una realidad, y es la dinámica de mercado. Cuando usted obliga a los demás a competir por su favor, por el favor del que paga, del que compra, tiende a mejorarse de manera automática la calidad de los competidores. Entonces, mi pregunta versa sobre lo siguiente. En este año escolar que recién termina, ¿qué dinámica hubo, si es que existió, de salida de suplidores que con faltas, con errores, con comprobadas y repetidas falencias en su servicio, salen para darle la oportunidad a que suplidores que sí cumplían, entonces tengan o más posibilidad de suplir, o que nuevos actores que muestren capacidades, que muestren calidad? ¿Qué tan, vamos a decir, dinámico, rápido es ese ejercicio? Porque cuando una contrata, cuando una concesión, cuando una condición de suplidor se vuelve, digamos, eterna, se convierte, como llaman aquí ciertos actores de esta sociedad, un derecho adquirido, que es un término muy peligroso. Mucha gente termina, ya como tiene el derecho adquirido, bueno, pues dándole 3 pitos a la calidad del servicio que ofrece, y eso le hace daño sin duda al último consumidor, que suelen ser nuestros niños en las escuelas públicas. ¿Cómo funciona esa dinámica y qué tan rápida puede ser para abrir la brecha que quienes mejor lo hacen reciban una compensación, un premio en esa competencia por hacer las cosas bien? Mira, José Luis, yo estoy claro, gerenciar los procesos tiene que ser con todos los actores. En INAVIE todos saben el problema que hubo, que encontraron. Lo primero que nosotros hicimos fue sentarnos con los suplidores, pero también ver la forma de apoyarlos, pero apoyarlo y llevándolo a los estadios en que ellos puedan servir mejor. ¿Qué hicimos? Bueno, nosotros tenemos programa de capacitación para todos los suplidores, incluso hasta para los oferentes que quieren ser suplidores. Eso existe, por eso nosotros decimos el bienestar no va de vacaciones. En eso estamos en este momento. Pero nosotros nos sentamos con todos los suplidores y ¿qué es lo que tenemos que primero ver? ¿Cuáles son sus falencias? ¿Cuáles son sus debilidades? Y trabajarlas. Por ejemplo, ¿cuál es una de las debilidades? Bueno, el precio como estamos pagando las raciones. Tú no puedes exigir calidad cuando no paga calidad. Y nosotros pasamos de un precio de raciones de 42 pesos a 72 pesos. Ya y le estamos dando herramientas para que ellos puedan empezar a mejorar. Pero también nosotros hicimos acuerdos, no solo con Industria y Comercio, nosotros hicimos acuerdos con el INDOCAR para capacitar y para certificar a estos suplidores. Y estamos en eso. Pero paralelamente, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros descentralizamos las actividades operativas de la INAVIE, que teníamos una sede central para manejar el país entero. Ahora nosotros tenemos 18 regionales, desde las cuales estamos trabajando todo el territorio. Y les cuento, los servicios de INAVIE antes estaban sueltos. Nadie veía lo que pasaba en el territorio. Importante. ¿Usted sabe cuántas supervisiones nosotros hicimos en el año recién pasado? Más de 22,000 supervisiones en los centros escolares. Ahora, ¿cuántas inspecciones hicimos en las unidades productivas? La planta de leche, las panaderías, las cocinas, los almacenes. Nosotros hicimos más de 3,000 inspecciones. Importante. En la cual 2 empresas grandes de leche fueron suspendidas. Excelente. Don 2 Víctor, empresas grandes fueron suspendidas, de pero leche, muchas cocinas también nosotros las suspendimos. Importante. Pero suspenderla no es para
quitarle el contrato, lo suspendimos y le acompañamos a que puedan mejorar el proceso. El proceso, y entonces volvemos y lo habilitamos. Don Víctor, yo le quiero hablar de algo que aunque no es directamente de usted, tiene que ver. Me han mandado varios videos de jóvenes tirándose la leche al final. Hay mucha violencia en las escuelas y ellos, al parecer, había como mucho rechazo al sabor de la leche. Ellos dicen que no sabía leche, que es un suero, y es uno de los elementos o de los alimentos más rechazados. Usted dice que fue a inspeccionar ahora proveedores de leche. ¿Usted cree que va a mejorar la calidad o el sabor de la leche? Si miden ustedes la satisfacción, si usted está de acuerdo con que ha habido algunos disgustos con la leche. Susana, muchos, varios. Yo, siendo estudiante de primaria, yo recuerdo que terminado el año escolar, nosotros no solamente nos tirábamos los cuadernos. No, pero yo sé lo que usted dice. Yo digo, lo que pasa es que ahora sucede en un sitio y suben un video. Pero todo lo que estamos aquí sabemos lo travieso que éramos nosotros en la escuela pública. Sí, pero no es lo que de ese en la escuela pública, básicamente. Don Víctor, no es de ese tipo. No, yo pero sé lo que usted dice. Yo voy dice, a tu respuesta, pero... Susana, respecto a la leche. Señores, por primera vez en INAVIE y en el gobierno, nosotros no somos los que autorizamos el pago a la procesadora de leche. Nosotros trabajamos todo, verificamos que se suple, pero ¿tú sabes quién es que nos dice a quién pagarle y a quién no? Con la leche. Porque antes, eso que ustedes hablan de que un suero, eso no existe, eso no es verdad. Nosotros, la leche que se produce en el desayuno escolar es toda leche de producción nacional. Con la leche certifica, le da una certificación a INAVIE de las procesadoras. Por ejemplo, te puedo mencionar Leche Rica, que es un gran suplidor de allá. Para Leche Rica cobrar, después que entrega todo, para ellos cobrar, tiene con la leche que certificar que esa leche que ellos le vendieron a INAVIE fue comprada a la producción nacional. Del sabor, señores, es que antes cuando nosotros llegamos, todos los días le entregaban una leche blanca a los muchachos. Eso se ha ido modificando. Ahora entregamos leche con chocolate, entregamos leche con avena, y estamos trabajando para modificar ese desayuno. Nosotros ya no vamos a entregar todos los días la misma cosa. Estamos trabajando con productores nacionales. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando una harina que es de guineos orgánicos. Guineo orgánico de rechazo. El guineo orgánico que no podemos exportar por el tamaño, por el peso, que es un buen guineo. Nosotros ese guineo lo estamos cortando en discos y estamos deshidratándolo para producir una harina que tiene unos niveles nutricionales que pasan del 30% de la necesidad que tiene el niño nutricional en un día. Estamos trabajando con eso. Pero ese asunto de que la monotonía de un mismo producto todos los días, claro, produce hartazgo en los muchachos. Y se producía ese fenómeno, pero no con esa frecuencia que tú crees que pasa porque lo ves en un video. El video lo repite muchas veces. Excelente. Pero en cuanto también a la violencia que estamos hablando en la escuela, que yo creo que una sola riña que se produzca es lamentable. Pero esas riñas, yo estoy seguro que ahora son muchísimo menos que las que se producían cuando nosotros éramos niños. Eso es natural. Es más, eso es parte del desarrollo físico de... Claro. Para tú tener un niño que tenga una conducta perfecta, que no se mueva del pupitre, que no habla con nadie, yo prefiero un tipo que le tire el borrador al otro. Mire, mi querido Víctor, ciertamente, y por ahí iba la inquietud de nosotros, entendemos que aunque la currícula es parte del Ministerio de Educación, ciertamente dentro de las competencias del INAVIE está el tema de acompañar ese bienestar con elementos colaterales, culturales y demás. Y quería referirme puntualmente a ese tema de la violencia en los planteles escolares. Ciertamente el apoyo psicológico es competencia del INAVIE para darle soporte al estudiante. Y aunque si bien es cierto, antes se peleaba a los puños, en la época de nosotros en las escuelas no había una influencia tan fuerte de redes sociales que incitan la violencia entre estudiantes, ni se veía un estudiante con un machete queriendo agredir a otro y una muchacha apuñalear a otra, ni a otra dejarla calva. Entonces me pregunto, ¿contempla el INAVIE algún nivel de plan, de programa para acompañar psicológicamente al estudiantado dominicano
dominicanos de las escuelas públicas y que pueda tener una resolución de conflictos más pacífica? Claro, nosotros tenemos programas de bienestar estudiantil, entre lo que te puedo contar, el turismo estudiantil. Donde nosotros llevamos a los niños a diferentes partes del país para darle a conocer las sitios, giras, los sitios como de decíamos interés. nosotros. Y en eso de los niños, da gusto ver un día en el Congreso, los niños haciendo la veces de legisladores. Pero a mí me visitó una niña, como de 7 años, que me fue a plantear problemas que hay en el plantel de su comunidad. Y da gusto ver cómo esa niña puede postular. Y al final, cuando salía, se devolvía y me dijo, mire, director, yo estoy aquí con mi papá. ¿Usted sabe una cosa? Mi papá no tiene empleo. O sea, activista encima. Sí, porque la verdad, señores, que con todas las dificultades que ustedes ven en la escuela y con los bajos índices que tenemos, yo creo que ya nosotros hemos avanzado a niveles superiores a lo que nosotros encontramos o lo que teníamos en aquel momento. Tenemos que seguir insatisfechos. Yo creo que es importante que hagamos los planteamientos para que mejoremos en todos los aspectos, incluyendo lo que tiene que ver con la educación. Pero sí, en INAVIE nosotros tenemos programas para acompañar extracurriculares a los muchachos a subir sus niveles cultural, educativo. Y que me llaman de ASUA para solicitarle que hace como 3 años se donó un minibús de transporte al Instituto Politécnico de ASUA. Pero parece que cancelaron el chofer. El minibús está ahí y el transporte está suspendido para ver cómo se puede resolver el tema, que lo único que hay que hacer es nombrar un chofer porque el minibús está en el Instituto Politécnico y los estudiantes le hacen falta. Entonces vengo ahora con la pregunta. Yo siempre he dicho que una cosa es estar lleno, como decimos vulgarmente, popularmente, jaltarse. Sí. Y otra cosa es estar alimentado. Así es. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, sé que ustedes tienen un centro de norma, de control, de calidad. ¿Cuáles son los niveles de nutrientes que arrojan tanto el desayuno como el almuerzo escolar, tanto en términos de proteína, que es fundamental para el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes, como las multivitaminas, en cuanto a lo que son los minerales que son necesarios también para los niños? Si nos puede dar esa información. ¿Cómo no, Felipe? Gracias por la pregunta. Es importante que se sepa que los programas de INAVIE no son ni siquiera para alimentar a los niños, no es para darle tampoco una panzada. Los programas de alimentación escolar son para nutrir los niños. Los niveles nutricionales que nosotros alcanzamos en los programas de INAVIE tienen que proveer mínimo el 70% de los nutrientes que necesita el niño durante el día, con las expectativas de que los niños puedan encontrar en su casa el otro 30%. Sin embargo, la harina que te digo que estamos en piloto produciendo del guineo, nos garantiza que si damos eso de merienda, ese otro 30% que necesita el niño, lo podemos suplir con esa harina. Y tiene la virtud de que te suple el 30%, pero además el niño, si no encuentra más nada que comer, no le da hambre con este tipo de harina. Y nosotros queremos llegar ahí. Pero nosotros tenemos toda una dirección de nutrición y formulación. Se utiliza el chocolate, que aquí somos buenos productores de cacao, el chocolate como elemento nutriente que es fundamental para energizar. Lo usamos una vez a la semana con esa leche que habla Susana, que era blanca. También ahora se le está echando un chocolate con bajos niveles de azúcar, porque esa es otra cosa. Cuando nosotros llegamos en INAVIE teníamos un néctar, que usted me ha oído hablar de eso. ¿Usted sabe cuántas libras de azúcar nosotros dejamos de entregar este año? 9 millones de libras de azúcar dejamos de entregar quitando ese néctar. ¿Qué estamos haciendo? Cambiándolo por fruta. Ahora nosotros estamos incorporando la fruta, que era el único grupo nutricional que no teníamos dentro de los programas. Teníamos fruta, teníamos proteína, pero no, tenemos vegetales, no teníamos fruta. Por ahora estamos agregando la fruta como el elemento que nos faltaba dentro de esos programas. Sí, Felipe, nuestros programas no son para una panzada a los niños, es para poder darle los nutrientes que ellos necesitan para que puedan desarrollarse sanos. Don Víctor, queremos agradecer su presencia en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Le deseamos que a partir de este próximo 28 de agosto pues pueda el INAVIE realizar una gran labor, porque su éxito
no es solamente el éxito de quienes laboran con usted, sino también la tranquilidad de muchos padres y familias dominicanas que tienen a sus hijos en la educación pública y donde, como muy bien se ha dicho acá, además de recibir el pan de la enseñanza, pues tienen la certeza también de que el aspecto nutricional se cuida, y esas horas que deben ser las más seguras, debe haber una garantía también, ¿por qué no?, de que va a recibir ese aspecto de la alimentación, la nutrición y otras cosas más que están a cargo de Lina Aville. Bueno, gracias, don Víctor, y como siempre, hasta una próxima vez en el Gobierno de la Mañana. Gracias, José Luis, un amable. Muchas gracias, jóvenes. Claro que sí. Sobre todo lo de jóvenes, a todos. Ajá. A todos. Eso no abarca, eso no abarca, ¡Llévatelo, eso no abarca Cundo! Rosendo, ¿no?